Un gusto volver a encontrarme de nuevo con ustedes a través de esta plataforma. Hoy vamos a iniciar el segundo bimestre. En esta semana número 1 nosotros vamos a hablar acerca de una terminología química. Dentro de ello definiremos lo que son fórmulas químicas, notación y nomenclatura química y compuestos químicos. La destreza que vamos a desarrollar es describir términos químicos, como son fórmulas químicas, notación y nomenclatura química, compuestos químicos, partiendo del análisis de la información obtenida. El lenguaje de la química. En química se utiliza un lenguaje especial a base de símbolos, símbolos químicos, fórmulas químicas, ecuaciones químicas y signos comunes. Para poder describir los compuestos químicos y las reacciones que se dan entre ellos de forma precisa y sencilla, la comunidad científica vio necesario adoptar un lenguaje cómodo, fácil de entender y que sea común para todos. El lenguaje de la química es universal. Este es a saber los diferentes símbolos usados para representar los elementos, como por ejemplo, al hierro lo vamos a representar con las letras Fe, a la plata con las letras Ag, al carbono con la letra C, al azufre con la letra S. Los elementos se representan con dos o una letra. Cuando son dos letras, la primera siempre es mayúscula y la segunda es minúscula. Si es solo una letra, esta siempre debe ser mayúscula. Aquí recordemos que el hierro está representado por dos letras, Fe. Entonces la primera es mayúscula y la segunda que le acompaña es minúscula. La plata, Ag, la primera es mayúscula y la segunda minúscula. Pero cuando el elemento químico está representado por su símbolo con una sola letra, esta siempre debe ser mayúscula. Por ejemplo, el carbono, letra C, el azufre, letra S. Las uniones de dos o más elementos forman compuestos que se representan de la siguiente manera. Por ejemplo, H2O es el agua, ¿ya? A este compuesto se lo representa, al agua se lo representa con H2O, es decir, ya es una sustancia o un compuesto. Recordemos que el compuesto es la unión de dos o más elementos. La glucosa C6H12O6, el ácido clorhídrico HCl. Es decir, aquí los elementos para formar estos compuestos han tenido que unirse, dos o más elementos. El agua, dos elementos, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, tres elementos, carbón, hidrógeno y oxígeno. El ácido clorhídrico, dos elementos, hidrógeno y el cloro. Aquí los elementos se han unido mediante una fuerza a la que en química la denominamos enlace químico. El enlace químico es la fuerza que une a los elementos para formar los compuestos. Aquí en esta imagen nos damos cuenta que aquí es un ejemplo de dos átomos de diferentes elementos que está uniéndose para formar un compuesto. El desarrollo de la química como ciencia hizo necesario dar a cada sustancia conocida un nombre, incluyendo información acerca de su composición molecular de las sustancias y de su naturaleza elemental. Todos los días podemos relacionarnos nosotros también con las personas que nos rodean, gracias a que utilizamos el mismo idioma o lenguaje. De la misma manera, los químicos, sin importar qué idioma hablen en su lugar de origen, necesitan comunicarse entre sí de manera muy específica. Para ello, han creado su propio lenguaje.
Con estos antecedentes he querido informarte que estamos muy próximos a formar compuestos químicos, los mismos que los representamos mediante fórmulas. Cada una llevará su propio nombre. Estas fórmulas estarán formadas por dos o tres o cuatro elementos químicos, siendo muy indispensable conocer las fórmulas, los nombres y la clasificación de los compuestos químicos. Aquí nosotros observamos una imagen formada por tres óvalos. En el primer óvalo nosotros tenemos el término elementos. Aquí lo tenemos al helio. En el segundo nosotros tenemos el término moléculas. Y en el tercero tenemos el término compuestos. Nosotros aquí nos damos cuenta cuando hablamos de un elemento, estamos hablando de un símbolo de un elemento químico. Pero cuando ya pasamos a hablar de una molécula, ya aquí encontramos la unión de varios átomos, en este caso del mismo elemento. Pero cuando hablamos ya de compuestos, estamos hablando ya de la unión de elementos y moléculas. Observemos nosotros aquí un compuesto, el sulfato de magnesio. Mire, magnesio es un elemento, el azufre es otro elemento, pero el oxígeno ya está formado aquí con cuatro átomos del mismo elemento, es decir, cuatro átomos de oxígeno, ¿sí? Repito, un átomo de magnesio, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno están formando un compuesto denominado sulfato de magnesio. Y así sucesivamente los demás. Es decir, quiero decir que un compuesto está formado por la unión de varios o por la unión de elementos y por moléculas. Las fórmulas químicas, además, no son simples abreviaturas de los compuestos químicos, sino que aportan importante información. Esta información puede ser cualitativa o cuantitativa. Si hablamos de una información cualitativa, esta nos informa sobre cuáles son los elementos que están formando el compuesto. Y si es una información cuantitativa, cuantitativa viene de cantidad, nos habla de cuántos átomos están formando el compuesto. Por ejemplo, si hablamos de el agua, del compuesto agua, de la sustancia agua, ¿sí? Aquí tenemos una molécula de agua. Si queremos saber cuál es la información cualitativa, esta nos dice cuáles son los elementos químicos que están formando el agua. Entonces la respuesta es, el agua está formado por hidrógeno y oxígeno. Nada más. Esa es una información cualitativa. Pero si digo cuantitativa, ya son las cantidades. Es decir, aquí debo decir la información cuantitativa de la molécula de agua, debo decir que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la información cuantitativa. Muy bien. Aquí en este cuadrito vamos a establecer la diferencia entre la información cuantitativa y cualitativa. Cualitativas son las cualidades, es decir, qué elementos están formando el compuesto. Como ya se dijo, los elementos químicos que forman la molécula de agua son hidrógeno y oxígeno. Esa es cualitativa. Y cuantitativa, digo, el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si quiero algo más profundizar, digo, la molécula de agua pesa 18 gramos. Es decir, cuando hablo yo de números, estoy hablando de una información cuantitativa, ¿sí? Fórmulas químicas. La fórmula química es una expresión simbólica de la composición y estructura de una sustancia química. Cada compuesto químico se designa mediante una fórmula específica que contiene símbolos de los elementos que la componen y unos subíndices que expresan la relación numérica que hay entre los átomos de los elementos. Por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos con la fórmula química de la molécula de agua. Nos encontramos con los símbolos, símbolo del hidrógeno, símbolo del oxígeno, y aquí hay un pequeño subíndice que indica el número de átomos de ese elemento presente en el compuesto. Miren, es casi la misma información cualitativa y cuantitativa que se acabó de hablar en la diapositiva anterior.
La fórmula química nos proporciona la siguiente información. ¿De qué elemento se constituye la molécula? ¿De cuántos átomos de este elemento está formada la molécula? Y a lo mejor el tipo de enlace químico que tiene, ¿sí? Recordemos cuando hablamos de enlace químico, nosotros podemos hablar del enlace químico iónico, covalente y metálico. El iónico es cuando se une un metal y un no metal. El covalente cuando se unen dos elementos no metálicos y el metálico cuando se unen solo átomos metálicos, es decir, átomos del mismo elemento metálico. Por ejemplo, analicemos esto de aquí en el sulfato férrico, ¿sí? Vamos a ver el sulfato férrico. Vamos a ver la fórmula química, la información que nos proporciona esta fórmula del sulfato férrico. Dice, los elementos que constituyen la molécula de sulfato férrico es hierro, azufre y oxígeno. ¿Cuántos átomos hay? Por ejemplo, aquí nosotros nos encontramos, si queremos saber, recordemos que esta fórmula tiene un 3 delante de ella. Este 3 es un coeficiente que nos sirve a nosotros para igualar las ecuaciones químicas. Muy bien. ¿De cuántos átomos está formado el sulfato férrico? Muy bien, como tenemos un 3 delante del hierro, este 3 multiplica todo lo que está atrás de él. 3 por 2, 6. Tenemos 6 átomos de hierro. Si queremos saber cuántos átomos de azufre hay aquí, el azufre, el SO4 está dentro de un paréntesis, pero afuera tenemos un 3. Este 3 multiplica todo lo que está entre el paréntesis y fuera de eso tenemos este 3 de acá que multiplica todo lo que está atrás de él. Entonces, si quiero saber cuántos átomos de azufre hay, dentro del paréntesis tengo un átomo de azufre, pero tengo un 3 que le multiplica. Entonces digo, 3 por 1, 3, pero 3 por 3, 9. 9 átomos de azufre. Si quiero saber cuántos de oxígeno hay, dentro del paréntesis tengo 4 átomos de oxígeno. 3 por 4, 12. Y 12 por 3, 36 átomos de oxígeno. Muy bien, continuemos. Nomenclatura química. La nomenclatura química es el conjunto de reglas que se emplean para nombrar a los compuestos químicos. En otras palabras, en síntesis, es el lenguaje de la química. La Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, UPAG quiere decir Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, ha tratado de sistematizar y unificar las reglas de la nomenclatura. Nosotros podemos utilizar para dar el nombre a los compuestos químicos tres clases de nomenclatura: una nomenclatura tradicional, una nomenclatura stock y una nomenclatura sistemática. ¿Qué es la notación química? Es la representación simbólica de los compuestos químicos mediante una fórmula, la misma que incluye símbolos, subíndices, paréntesis y a veces corchetes. Muy bien, aquí nos encontramos nosotros con un compuesto. Decimos que la notación química es la representación simbólica de los compuestos químicos. Esta es una notación química. En cambio, la nomenclatura química dice es el lenguaje o es el nombre que nosotros le vamos a dar a este compuesto. Aquí me encuentro con un compuesto que es el sulfato dibásico de aluminio, ¿sí? Es un compuesto, aquí tenemos un compuesto muy grande, en el cual nosotros podemos observar claramente el coeficiente, que es un número que va adelante y multiplica todo lo que está detrás de él. Encontramos los símbolos de los elementos que están formando, por ejemplo, aluminio, oxígeno, hidrógeno, azufre y oxígeno. Encontramos aquí un paréntesis y encontramos los corchetes. Muy bien, la notación química, recordemos entonces, es la representación simbólica de los compuestos químicos. El compuesto químico que lo hemos representado simbólicamente es el sulfato dibásico de aluminio. Ahora, la nomenclatura química ya se decía que es el conjunto de reglas que se emplean para nombrar a los compuestos químicos. En sí, o en otras palabras, es el nombre que nosotros vamos a dar al compuesto. Sulfato dibásico de aluminio.
Ahora, les había dicho anteriormente en una diapositiva que nosotros estamos muy próximos ya a formar compuestos químicos y en este año formaremos compuestos químicos inorgánicos. Pero es muy importante definir qué es un compuesto químico y en qué se clasifican los compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Los compuestos químicos, según su composición, se pueden clasificar en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Un compuesto orgánico es aquel que tiene al elemento carbono como elemento base, en torno al cual se estructuran los demás átomos. Son los compuestos fundamentales para la química de la vida. Los compuestos inorgánicos son aquellos cuya base no siempre es el carbono. Son de naturaleza muy diversa y se presentan en todos los estados de agregación. Aquí nosotros tenemos ejemplos de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Recordemos que los compuestos orgánicos nos dice que son aquellos que tienen al elemento carbono como base. Por ejemplo, el metano, CH4, el etanol, el benceno, el ácido acético. Lo tienen al carbono como base. En cambio, los compuestos inorgánicos son aquellos cuya base no siempre es el carbono. Son de naturaleza muy diversa y se presentan en todos los estados de agregación. Por ejemplo, un compuesto inorgánico, el cloruro de sodio, el ácido fosfórico, el amoníaco, el carbonato de calcio. Miren, el carbonato de calcio, aquí tenemos al carbono, pero no está como elemento base, no está como elemento inicial, ¿sí? Este carbonato, claro que tiene carbono, pero no como elemento base, ¿sí? Entonces, miren, aquí nosotros nos encontramos establecemos diferencias entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Recordemos que los orgánicos tienen como elemento base al carbono, pero en cambio los inorgánicos no. Siempre el carbono es considerado aquí como elemento base, ¿sí? ¿En qué se clasifican los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos se clasifican en compuestos binarios, compuestos ternarios y compuestos cuaternarios. Recordemos que hoy, en primer año de bachillerato, nosotros formaremos o estudiaremos a los compuestos inorgánicos. Estos compuestos inorgánicos pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios. ¿Cuándo son binarios? Recordemos que bi quiere decir dos. Entonces aquí nos dice, estos compuestos binarios van a estar formados por la unión de dos elementos. Si son ternarios, tiene que decir tres elementos. Y si son cuaternarios, cuatro elementos estarán formando estos compuestos. Dentro de la clasificación de los binarios estudiaremos los óxidos. Dentro de ellos tendremos óxidos metálicos y óxidos no metálicos. También estudiaremos y formaremos sales y también formaremos hidruros. Dentro de los ternarios estudiaremos y formaremos a las oxisales, a los hidróxidos y a los ácidos oxácidos. Y dentro de los cuaternarios formaremos sales ácidas, dobles y básicas. Aquí tenemos como ejemplos varios compuestos para poder establecer la diferencia. Si son binarios, están formados por la unión de dos elementos. Si son ternarios, por tres elementos. Y si son cuaternarios, por la unión de cuatro elementos. Muy bien. Dentro de los binarios nos encontramos, por ejemplo, el anhidrido carbónico o gas carbónico. Binarios, dos elementos, carbono y oxígeno, están formando este compuesto. Cloruro de sodio, el cloro y el sodio. Óxido de calcio, el calcio y el oxígeno, el cloruro de potasio, el potasio y el cloro. Ternarios, pues tres elementos, hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿sí? En este caso, el hidróxido de aluminio, aluminio, oxígeno e hidrógeno y así sucesivamente. Aquí nos encontramos nosotros con un cuaternario formado por nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, es decir, este es el nitrato de amonio. Sulfato doble de calcio y sodio, ¿sí? En este caso, mire, es un cuaternario formado por sodio, calcio, azufre y oxígeno, y así sucesivamente. Entonces, recordemos, tienen algo de esto muy similar en
en su debercito, para que usted pueda establecer algún ejemplo, si será binario, ternario o cuaternario. Recordemos y nunca olvidemos, si es binario, está formado por la unión de dos elementos. Si es ternario, por la unión de tres elementos, y si es cuaternario, por la unión de cuatro elementos. No esperes que alguien te enseñe, esfuérzate tú mismo por aprender. Conocer la notación y la nomenclatura de los compuestos químicos es fundamental porque permite una comunicación clara y universal entre científicos, facilita la identificación precisa de las sustancias y su correcto manejo, promoviendo así la seguridad y la responsabilidad del uso de productos químicos. Además, fomenta valores humanos como la honestidad científica, el respeto por la vida y el medio ambiente y la colaboración entre personas de diferentes culturas y países, al permitir un lenguaje común en el ámbito de la ciencia. Este conocimiento también impulsa el desarrollo de una actitud crítica, responsable y ética en la aplicación de la química para el bienestar de la sociedad. Además, se requiere una mayor concienciación sobre los riesgos asociados con los productos químicos y la necesidad de una regulación efectiva para garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente. Muy bien, gracias por su atención. Ahora les invito a que fijen ustedes lo aprendido realizando la actividad que se encuentra subida en la plataforma.